Bienvenidos a la jornada sobre arte, tecnologías emergentes y biocensado. Esta jornada está organizada por la Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza Performance de la Universidad Nacional de La Plata, LACY, JIVIC, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y el proyecto de extensión número 159/2020 de la UNLP. La Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza y Performance pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y se creó el 14 de marzo del 2014, desde el ámbito de la presidencia de dicha universidad. Mediante la resolución 108/14 se designa a la doctora Alejandra Seriani como directora y a la profesora Paula Dreyer como secretaria. En este trayecto de formación se propone llevar a cabo un abordaje multidisciplinario en lo que a la vinculación entre educación, tecnología, danza y performance respecta, promoviendo actividades que enriquezcan la experiencia, el aprendizaje y el diálogo entre educadores, artísticas, programadores e investigadores de diferentes áreas. Los invitamos también a conocer el blog, que es tecnologiydanza.blogspot.com.ar, nuestro Instagram, que es @danza y tecnología. Hoy de invitados tenemos a Alejandra Seriani, Federico Guerrero y Jaime del Val, que luego ya se presentarán, y lo que quería comentar es que es importante, si por favor cuando ingresen todos pueden silenciar el micrófono, ocultar la cámara, y todos los que tengan alguna pregunta la pueden escribir en el chat, que las vamos a ir recopilando para luego de que cada uno exponga, se abre el momento de las preguntas. Eso es todo. Este proyecto de extensión en realidad lo presentamos en el 2019, viene la pandemia, se corta casi todo el año pasado, y sobre el final nos piden una readecuación del proyecto que estaría cerrando ahora a fines. La idea era entrar a las escuelas con, digamos, este sensor Wimomo que después Federico va a desarrollar, y que hemos estado en realidad trabajando los últimos 3 años, ¿sí? Con el sensor y toda el proceso de que este sensor fue, digamos, evolucionando en cuanto a la cuestión del sensado bioeléctrico, ¿no? Y cómo se dio, digamos, que nos interesamos, o sea que es un sensado abierto a, digamos, a la experiencia de lo que denominamos como micromovimiento. En realidad uno puede ser, digamos, no puede bailar con este sensor aún, sino estar siendo sensado en determinadas situaciones, digamos, donde el sensado pueda ser realmente efectivo, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que por ahí uno ve en dispositivos comerciales, que sí podés moverte o bailar, pero bueno, ahí hay que ver cuán real es ese sensado y cuánto tiene más de programación para dar una respuesta a lo que se propone como sensar la electricidad o la señal eléctrica que están generando los músculos, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que también nos lleva a darnos cuenta que lleva mucho tiempo trabajar, digamos, seriamente y lograr determinadas cuestiones, digo, si uno trabaja en este sentido, investigando, investigando conjuntamente, quiero decir. En este caso, como bien presentó Paula y como se presentará luego Federico, o sea, yo me vinculo con el laboratorio, acá está la descripción del Lazy Give, y en realidad había ido a México a un festival de artistas y científicos. Ahí conecto con Oscar Yáñez, que había trabajado con parte de la gente que nos había invitado, y él hacía en realidad sensado cerebral, y vuelvo a viajar otra vez a México para trabajar con él, y ahí él, cuando yo vuelvo, me conecta y me dice, en La Plata, en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, existen tales personas.
Es así como yo me entero que existía esto, ¿verdad? O sea, desde México me entero que existía el LACY y que existía Federico, Enrique, Alejandro, ¿no? Que es todo el equipo con el cual estamos trabajando. Entonces, bueno, yo me acerco a ellos y en realidad mi idea era hacer este sensado cerebral del cual me había quedado prendada, ¿verdad? Y bueno, el LACY está investigando más sobre sensado muscular. Después, digo, lo va a desarrollar bien ahí Federico, las líneas de investigación que tiene el GIVIC, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge, empezamos a trabajar, primero que después voy a volver a esta idea, aquí empezamos a trabajar con lo que en realidad es SPEAK, ¿no? SPEAK es el grupo con el que yo venía trabajando durante años, unos 12 años llevamos trabajando juntos con SPEAK, con otro tipo de sensado, que era el sensado óptico, sensado con cámaras, sensado digamos, sensar con los celulares. O sea, hemos probado como todo tipo de sensados, y en ese grupo en realidad estaba Fabián Kessler, que se ocupaba de toda la parte de sonido, y Fabricio Costa Licedo con toda la parte de imagen, habiendo creado un propio software. Una vez que probamos este sensor, ¿no? Y acá se puede ver un poco el sensado, digamos, la colocación de estos electrodos, que son los electrodos que normalmente se usan para hacer electromiogramas. En realidad están adaptados, mucho más en la versión que tiene ahora el WIMUM, así como se llama el dispositivo, digamos, y ellos han estudiado eso. No va a dar el tiempo para que por ahí Federico desarrolle los pormenores de cada parte del dispositivo, de cómo se va adaptando. Hemos trabajado también con diseñadores industriales de Facultad de Arte buscando el famoso diseño ergonométrico del cuerpo, por ejemplo, que estos electrodos puestos en estas cajitas o directamente, como ven ahí, esto ha sido una creación del LACY, se adaptaran a las curvas del cuerpo, ¿verdad? Y a cómo parte del cuerpo actúa distinto. Ponerse ese sensor en la cara no es lo mismo que ponérselo en el brazo, ¿verdad? Bueno, todo eso está siendo, porque realmente sería maravilloso solo vivir de eso, ¿no? Solo vivir de poder investigar y estar con esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, vuelvo a compartir para seguir contándoles el SPEAK, ¿verdad? Acá en una bienal de la Facultad de Arte. Entonces yo ahí me empiezo a mover, estaba parada y empiezo a moverme, ¿no? Y entonces ahí también, haciéndolo, nos dimos cuenta que no podía moverme tanto. Se caían los sensores, se despegaban. Entonces ahí, digo, para cómo llegamos a esta conexión del trabajo de extensión, ¿verdad? Entonces ahí, que algo parece, digamos que uno podría decir, bueno, pero esto es claro que no se podía hacer. Bueno, nosotros pensábamos que sujetando bien los electrodos iba a rendir y sin embargo no. Empezó como a desconectarse, bueno, en fin. Digo, de esa simpleza de decir, bueno, en realidad tengo que estar sentada para hacer esto, también surge esta cuestión de empezar a pensar en no moverse tanto y empezar a pensar en esa idea de micromovimiento y cómo en realidad este dispositivo me permitía generar ese microsensado y no lo que veníamos trabajando, que una vez viene como una cierta inercia de cómo sensa una cámara, ¿no? Todas las cámaras que hemos probado de todo tipo para hacer el sensado con moldeo, que acá se ven atrás las imágenes, nos proponía algo totalmente distinto. Y ahí fue donde nos cae la ficha, por decirlo así, ¿no? De cómo teníamos que ponernos a trabajar con este tipo de micromovimiento y cómo nos podría dar pie a trabajar con aquellas personas que no pueden moverse o no pueden, digamos, generar o pueden apenas mover ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y ahí vino la conexión. Ale, te quedan 5 minutos. Listo. Ahí vino en realidad la conexión con
el trabajo de discapacidad motora. Ya no fue directo pensar esto, sino vino como todo en un darse cuenta, y aún digo, a pesar de hacer muchos años que venimos trabajando en esto, caímos de la propia experiencia, darnos cuenta y comprobar en la propia experiencia que el censado que nos estaba proponiendo Wimumo era otro, y ahí revalorizar toda esta idea del micromovimiento. Este es Demián Frontera, que es un bailarín en silla de ruedas, pertenece también al trabajo que hace Danza Integradora con Susana Gons, que fue una pionera, digamos, del trabajo con integración, o sea, danza y discapacidad, sí. Los sensores, Demián. Fue una de las primeras improvisaciones, y también, bueno, esto, ¿no? Lo digo con el mayor de los respetos, ¿verdad? Pero uno cómo naturaliza determinadas cuestiones, y para mí era alguien que, digo, más allá de conocer su discapacidad, él era atleta, y a los 14 años se cae, haciendo estas cuestiones, y queda parapléjico Demián. Y toda su recuperación y el acompañamiento de su madre, que eran también gimnastas, y bueno, finalmente quien es Susana hoy, ¿no? Digamos, todo un derrotero digamos, también del conocimiento de la propia situación, atravesándolo con el cuerpo. Esto digo, como naturalizar que Demián en realidad, bueno, se mueve de la cintura para arriba, y en realidad Demián tuvo que hacer todo un laburo con sus abdominales para sostener su caja torácica y sus brazos. Donde él suelta eso, suelta todo. Entonces, digo, en ese sentido también, cómo ir entendiendo este universo, ¿no? Y digo, yo a veces digo, entrar en el universo de todo lo que tiene que ver con aquellas otras corporalidades, a veces lo siento como remar en dulce de leche, porque no es que uno va y dice graciosamente, mira, tengo un dispositivo para probar. Todo el tiempo es un nuevo conocimiento, un nuevo encontrarse y darse cuenta como uno, desnaturalizar cuestiones del cuerpo, que uno dice, bueno, yo bailo hace 30, 40 años, toda la vida, y sin embargo, es un reto constante de estas cuestiones del conocimiento. Son cosas muy simples, si uno las ve, como ahí está, es que estamos generando, digamos, esas señales que luego son sonoras y luego son visuales, pero bueno, esto, ¿no? Yo digo, todo el tiempo uno termina de entender y la singularidad de cada corporalidad, ¿no? Entonces, luego, digamos, estuvimos trabajando, pudimos hacer este trabajo, digamos, con público, con Demián, que era también en un museo, fue muy interesante en este sentido, pero de ahí luego viene el trabajo, la propuesta del trabajo de extensión, que fue, en realidad, conectar la Facultad de Ingeniería con la Facultad de Artes, y dentro de la Facultad de Artes, lo que tiene que ver el departamento de multimedia, que fue dentro del LACY, digo, fue uno de los que generó las cuestiones de sonoridad, que da respuesta a esos movimientos, y ahí se lo veía también a Gabriel Dra, que es un músico ruidista invitado, digamos, invitado cada vez que hacemos algo, y hemos trabajado mucho el año pasado ya se me fue el tiempo, ¿no, Paula? Cortame. Y completa, digamos, esa sonoridad. Entonces a lo que voy, que el proyecto de extensión nace de darnos cuenta cómo necesitamos trabajar por capas, y en esta idea, ¿no? y diseño industrial, para que todos estos cables no cuelguen y demás, que a mí por un lado me encanta, ¿no? Digamos, como una cuestión estética me parece súper interesante el tema de los cables colgando y demás, pero es muy impráctica el momento que nosotros pensamos que estos dispositivos podrían estar funcionando en una clase de arte, ¿verdad? Nuestro fin un poco es eso, no es solamente un fin, listo. No es solamente un fin artístico para hacer nuestra performance, nuestro desarrollo, digamos, artístico, científico, sino que nos interesa que esto llegue a las escuelas, ¿no? Entonces, esto es digamos, el proyecto de extensión que estamos liderando y terminando ya,
y creando ahora un sitio, por cierro con esto, un sitio donde va a estar toda esta información, un sitio accesible donde estamos trabajando con